Muy buenas pasitas, galletitas y galletinis a un nuevo video acá en la galleta de Sísifo. En esta ocasión nos encontramos con un video de Frieren. Hemos vuelto después de mucho tiempo. Este video más que nada para retomar un poco lo de este tema de la filosofía, sobre todo con un anime que es bien profundo y que últimamente está bastante en boca, porque me parece que va a salir la segunda temporada. Así que este video va a ser más que nada eso, una vuelta preparando motores para los futuros videos, y porque además es un anime que creo yo tiene harto impacto a nivel personal. Creo que son esos animes que dejan una huella, que logran calar hondo en la condición humana, y la idea es que en este video aprendamos por qué es tan importante Frieren y qué análisis podemos hacer filosófico tanto del personaje como de este mundo con el que tiene que convivir la protagonista. A modo de contexto, tenemos que Frieren es un anime que la trama pareciera ser o es aparentemente simple. Es la típica trama como del viaje del héroe, solamente que está narrada después de haber hecho el viaje. Frieren es una elfa que tiene como 1000 años, que emprende un viaje con un grupo de amigos para destruir a un malvado demonio. Lo vencen, y gran parte de la historia y el anime ocurre el momento después de vencer al demonio. Es decir, nunca sabemos qué pasó antes, o hay algunos atisbos recuerdos de la protagonista que nos dice más o menos qué fue lo que pasó en el camino a destruir al demonio, pero lo circunstancial y lo realmente fundamental no es eso, sino que es lo que viene después. De hecho, si mal no recuerdo, el título en español del libro, del anime, es Más allá del viaje final o algo así, o Más allá del final del viaje, porque la trama se sitúa después de este gran viaje, después de este gran evento magnánimo supuestamente que es destruir a este jefe final. Nos quedamos con la protagonista y bueno, ¿qué es lo que queda después del gran viaje? Ese más o menos como la trama a muy grandes rasgos. Evidentemente vamos a ir desglosando, vamos a ir situando el problema paso a paso, pero es interesante en principio considerar que la trama de Frieren nace de lo que viene después del gran evento. Muchos animes, muchas series, muchas películas proponen el principio del conflicto en la búsqueda de destruir este malvado jefe o no sé, algo que va a acabar con la humanidad. Pero aquí no, aquí pareciera ser que el conflicto no va por allá. El viaje del héroe, si se desea, no es tal en el caso del anime de Frieren, sino que lo que viene después de eso, como qué pasa una vez que la protagonista, o en general en este caso Frieren, qué hace con su vida una vez que logra destruir a este villano. Y evidentemente vamos a ver por qué esto es tan importante en este personaje. Para poder entender la dificultad y la profundidad de Frieren, es necesario centrarse en el conflicto. A mí me pasó hace bien poco, esta semana, que tuve un ejercicio, una actividad donde tenía que explicar el conflicto de Frieren. Y me parece curioso porque Frieren es una serie o un anime que parte con el final de una historia, parte con el jefe destruido. Entonces, cuando uno se propone el conflicto de Frieren, hay dos caminos a tomar. Un camino es considerar que el conflicto de Frieren tiene que ver con que, bueno, ella va a emprender un nuevo viaje, va a buscar como una nueva aventura, y el conflicto está como las cosas que le van sucediendo en esa aventura. Esa es una lectura posible del conflicto de Frieren, que es una lectura muy superficial. Pienso yo que el verdadero conflicto de Frieren ocurre en la segunda opción, que es que el conflicto es más metafísico, tiene que ver con el viaje del héroe, obvio, pero tiene que ver con la idea de cómo ella se relaciona con las cosas y cómo ella va desarrollando su personalidad, va desarrollando su forma de ser, va desarrollando una cierta mirada hacia las cosas del mundo en este viaje del héroe. Y lo menciono a propósito porque puede ser que gente no conozca el anime, pero claro, el tema del anime es que Frieren es un personaje muy particular. Es un personaje que es una elfa, que vive una eternidad, que casi no muere, y cuando parte la trama, cuando parte esta historia, Frieren ya es vieja, o sea, tiene como 1000 años, es decir, ya ha vivido mucho. Y el conflicto principal ocurre porque ella hace este viaje del héroe, regresa victoriosa, y luego de regresar victoriosa se va a un nuevo viaje como de 50 años. Y cuando regresa a este viaje de 50 años se encuentra que sus amigos que lo acompañaron a esta batalla contra el jefe final están viejos. En cambio ella sigue siendo joven. Entonces ese es el inicio del conflicto. De hecho, eso también es lo que moviliza este viaje al cielo, que es como este lugar donde va a poder hablar con las almas, gente que ya murió. Entonces, claro, pareciera ser que este doble conflicto entre
el viaje del héroe que tiene que emprender para llegar a este lugar donde va a poder hablar con los muertos es solamente un conflicto minúsculo en relación a chuta. Ella decide hacer el viaje porque se da cuenta de que el ser humano es un ser sumamente finito y a ella le cuesta mucho conciliar su existencia en relación al tiempo. Y yo creo que es el principal problema filosófico y es lo que vamos a abordar en este video, que es en qué sentido el tiempo y la temporalidad configuran el problema mismo de Frieren. Porque si le damos una vuelta al problema de Frieren, en realidad ella es una maga sumamente poderosa, en general no tiene que preocuparse por su propia subsistencia, por lo tanto lo único que a ella le complica realmente es su propia condición de un ser casi infinito, casi inmortal, y lidiar con eso en un mundo finito claramente configura gran parte del problema y de lo que ella va a estar constantemente intentando solucionar. Frieren experimenta la finitud del tiempo como una mera espectadora. Por lo tanto, el conflicto es cómo ella, en tanto ser, entre comillas, eterno o profundamente longevo, tiene que lidiar con esta idea de valorar las cosas finitas, que es un conflicto dado que tiene que lidiar constantemente con la fragilidad de la existencia de las cosas y no caer en el peso de ello debido a que ella no vive, no transita por la fragilidad del tiempo, sino que solamente es una espectadora ajena muchas veces de esto. Es ajena hasta este viaje que hizo con su amigo y que le hizo darse cuenta de que las cosas frágiles o el tiempo, por más pequeño que sea, tiene su valor. Entonces gran parte del conflicto de desafío tiene que ver con la protagonista y su relación con el tiempo y de cómo el tiempo va configurando la experiencia de la trama. Partamos con la pregunta entonces de ¿qué es el tiempo? Dado que el conflicto fundamental de Frieren es la relación que tiene con el tiempo, es necesario hablar de el tiempo. Ahora, la pregunta ¿qué es el tiempo? Una pregunta bien compleja. La idea de estos videos es que sean más o menos introductorios a la filosofía, así que la idea es más o menos no abrumarnos con la pregunta, sino intentar abordarla desde el modo más concreto y experiencial que tengamos. La pregunta que el tiempo es complejo por muchas dimensiones. Hay una frase icónica que tiene San Agustín que se suele ocupar bastante, que él dice respecto a la pregunta por el tiempo: bueno, si nadie me lo pregunta, yo sé claramente lo que es el tiempo. Ahora, si alguien me pregunta qué es el tiempo, no tengo forma de responder. Y me parece que eso marca la tónica de lo que es el tiempo. El tiempo en tanto concepto, en tanto definición, es muy difícil de explicar. Uno puede remitirse siempre a la idea del reloj, ¿no? El tiempo es como las cosas que van pasando, la marca del movimiento, el tiempo es lo que nos sucede, el tiempo es lo que hace que las cosas se desplacen en el espacio. En fin, uno puede más o menos definir el tiempo de muchos modos. Ahora, esa es una definición muy concreta del tiempo. La pregunta fundamental que uno debiese hacerse, y a lo que venimos acá, no es a preguntarnos por qué es el tiempo en una relación física, sino una respuesta más, o sea, una pregunta más antropológica. ¿Qué es el tiempo para el ser humano? ¿Qué significa el tiempo para el ser humano? Porque el tiempo para una roca, el tiempo para un árbol, el tiempo para un computador es muy diferente al tiempo que es para el ser humano. Entonces, en sí, la pregunta fundamental que vamos a abordar es ¿qué significa el tiempo para el ser humano? Y para que no estemos tan a la deriva, vamos a intentar dar ciertos conceptos clave, algún bagaje conceptual que va a permitir abordar la pregunta por el tiempo de un modo más simple y que podamos entender el conflicto filosófico fundamental de Frieren. Solo como un pie de página, un paréntesis, antes de los conceptos principales que vamos a abordar en este video, me parece importante destacar que nosotros tenemos la noción del tiempo. Me refiero a nosotros como los humanos y también los mamíferos y todos aquellos seres que poseen el concepto de tiempo, lo poseemos debido a que tenemos la memoria, es decir, tenemos la capacidad de recordar cosas. Y esto es un paréntesis porque el video trata sobre el tiempo, pero el video también se puede tratar sobre la memoria, sobre el recordar. Igual van a ver atisbos de eso en el video, pero creo que es importante no perder de vista que todo lo que sabemos del tiempo es porque tenemos memoria. Si la memoria no existiese, es decir, si no tuviésemos la capacidad de retener información que supuestamente ocurrió en el pasado, entonces no podríamos siquiera dar cuenta del tiempo. Podríamos dar cuenta del movimiento, muy probablemente diríamos como, o quizás tendríamos pequeños atisbos del movimiento, como si tuviésemos la memoria a corto plazo, como esto estaba acá y después está en este otro lugar. Pero si no tuviésemos la memoria a largo plazo, no seríamos capaces siquiera de conciliar o coexistir con el
con el concepto del tiempo. Y por eso es tan importante en Frieren la idea del recuerdo, la idea de la memoria, de que constantemente está pensando en el pasado, porque es la forma en como nosotros y todos los seres humanos accedemos al tiempo. Entonces, me parece interesante, de nuevo, todo esto como punto aparte, que el anime, yo creo que sin querer, hace una propia metafísica de la experiencia del tiempo al hacer que la protagonista o que la narrativa de la protagonista avance mediante recuerdo. Es decir, el tiempo de Frieren avanza en la medida en que ella va recordando cosas. Así avanza la narrativa de Frieren. Entonces, esto es sustancial porque es la forma en como el tiempo avanza para nosotros también. Nosotros somos capaces de dar cuenta del tiempo porque tenemos recuerdos de cosas que han pasado. Y nosotros avanzamos en el tiempo a través de los recuerdos. Y yo creo que es bien bonito si uno lo piensa así, porque si uno tiene recuerdos bonitos, quiere decir que el tiempo ha sido algo positivo y bueno para nosotros. En cambio, si uno tiene recuerdos malos, el tiempo pareciera ser que algo que va en nuestra contra, ¿no? O que queremos que se acabe. Entonces, esto no es solamente un pie de página, un punto aparte, pero no hay que perder de vista esto, porque va a ser sustancial también a la hora de entender la complejidad de la trama. O no sé si la complejidad de la trama, sino también por qué a la gente le interesa tanto este anime, ¿no? Porque en cierto modo tiene mucho que ver con nosotros, a pesar de que la protagonista no se asemeja en nada a nosotros. Me gustaría comenzar con conceptos que ya he mencionado antes, pero nunca está de más mencionar en relación al tiempo. Son 3 conceptos que tienen que ver con cómo los griegos comprendían o intentaban explicar el tiempo. Hay por lo menos 3 conceptos griegos para hablar del tiempo. Uno es el cronos, otro es el kairos y otro es el eón o aion, que ahí viene la palabra eones. El concepto de cronos es el más simple de todos. El cronos es el tiempo físico, es el tiempo del reloj, es el tiempo que pasa. El día se divide en 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto son 60 segundos. Esa dimensión física del tiempo es lo que llamaríamos el cronos. Por supuesto hay todo un tema mitológico y todo un tema divino respecto a eso, pero no es lo que nos concierne ahora. Kairos es un tiempo un poco más complejo, es un tiempo que uno podría entender como el tiempo donde las cosas suceden, el tiempo de lo importante, el tiempo vivido, el tiempo donde las cosas se van dando. Y este tiempo es bien particular porque el kairos se entiende como la experiencia del tiempo. No se puede cuantificar, siempre es cualitativo porque tiene que ver con la experiencia que tenemos de este cronos. Y el tercer concepto, que es el eón o aion, tiene que ver con la idea del tiempo, pero un tiempo también que es muy particular, tiene que ver con la idea del tiempo eterno. El cronos, es decir, el tiempo físico, se enmarca en algo que llamaríamos eternidad. Porque claro, uno dice, hay 24 días, hay 24 horas en un día y no sé, un mes tiene 30, 31 días y un año tiene 365 días y una década son 10 años y uno puede dimensionar el tiempo hacia el infinito, es decir, uno puede considerar que un pasado que bueno, uno puede considerar que es finito si uno considera el Big Bang, y un futuro que también uno considera que es más o menos finito o infinito dependiendo del contexto, pero más que nada el león tiene que ver con esta idea de entender el tiempo como totalidad, como presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Es la idea del tiempo, la idea de que ha existido algo llamado tiempo. Entonces, si nos fijamos, hay 3 distinciones. Cronos es el tiempo físico, donde temporalmente físico con números. Kairos es la parte cualitativa del tiempo, la experiencia que tenemos de él, y el eón tiene que ver dónde se enmarca esto, como donde el cronos y el kairos están dentro del eón. De ahí viene la palabra eones, ¿no? Que lo asumimos como un tiempo muy largo, pero en realidad tiene que ver con esta idea del tiempo como eternidad, que es lo que los escolásticos después asumen que es Dios, ¿no? Dios es un tiempo eterno, Dios existe en la eternidad y nosotros tenemos atisbo de la eternidad a través del cronos y el kairos, es decir, nosotros dividimos el tiempo en situaciones que son controlables para nosotros, los humanos. El tiempo para los humanos es abordable a la medida en que lo vamos organizando, pero el eón sería como este tiempo inabordable, esta idea del tiempo que nosotros no somos capaces ni siquiera de dimensionar. Entonces, con estos 3 conceptos podemos empezar a hablar del conflicto de Frieren. Viéndolo así, teniendo los conceptos ya más o menos claros, yo creo que uno puede entender el conflicto de Frieren desde muchas dimensiones, pero la que vamos a abordar acá es cómo la protagonista, esta elfa, habita en cierto modo un eón, habita un tiempo eterno, habita la idea del tiempo como algo que no acaba, como algo más bien infinito, porque ella se posiciona a sí misma desde esta dimensión del tiempo eterno,
pero al mismo tiempo le toca desde su eternidad o desde su principio de casi inmortalidad posicionarse en un mundo que es muy finito, que tiene constantes cambios y que dentro de esos cambios se va dando principalmente en la lógica del Cronos, es decir, el tiempo material, el tiempo del número, el tiempo del reloj va modificando las cosas con las que convive la protagonista. Esto en principio no es conflictivo para ella más o menos gran parte de lo que se dice de la trama es que por lo menos sus primeros 1000 años ella asumía esa como una realidad, como un hecho, casi como un capricho. El Cronos es algo que aborda toda la existencia de las cosas, también a ella por supuesto, pero ella no está tanto en la dimensión del mundo físico, sino que más bien se encuentra en el eón, en esta idea de una cierta eternidad. Ella más o menos se visiona, se visualiza, se proyecta hacia la eternidad, pero claro, se da cuenta que las cosas que la rodean no mucho. Y lo sustancial de esto es que claro, ella vive en gran medida de su vida en un eón, habitando un Cronos, hasta que se encuentra con este grupo de amigos, este grupo de viajeros, que la invitan a este viaje para destruir a este ser malvado, este demonio, ¿cierto? Que va a destruir la humanidad. Porque en el momento en que ella es atravesada por la experiencia de la mundanidad, es decir, cuando ella es invitada a este viaje por seres sumamente concretos, sumamente efímeros, como son los humanos, ella empieza a relacionarse con el Kairos, es decir, tiempo donde las cosas suceden. De hecho, lo más bonito de la trama, del anime, es que cada vez que la protagonista empieza a recordar cosas de su pasado, siempre lo recuerda como un Kairos. Es decir, ella nunca recuerda las situaciones en tanto Cronos, en tanto un tiempo que pasó en determinado momento, ¿cierto? En determinados segundos, sino más bien ella lo dimensiona en términos de Kairos, es decir, esto pasó y me marcó en 1, 2, 3 sentidos. Me parece que la primera escena que uno puede ver de esto es cuando el tema de las flores, cuando se va se encuentra con una estatua de Himmel, que es como el héroe que destruyó a Dragón y uno de los amigos de Frieren, y se encuentra con esta estatua que está en un lugar como bien feo, y ella decide que tiene que, no sé, florecer, hacer crecer flores alrededor, pero ella se acuerda de que hay un tipo de flor muy particular que le gustaba a Himmel, que nunca lo pudo ver. Entonces, cuando ella hace el recuerdo de esta flor o esta idea de la flor, ella claramente está en el Kairos. Ella lo recuerda desde un momento significativo de su existencia, como un momento clave, si se quiere. Y la trama de Frieren avanza constantemente en estos momentos clave, va contando la historia a través del Kairos. Y por eso me parece una historia muy bonita, porque a diferencia de otros racontos, otros flashbacks o otros momentos de otras series de películas cuando se mira hacia el pasado para motivar al protagonista, aquí no, aquí la idea fundamental y la idea sustancial de Frieren es que la historia se cuenta desde el Kairos, es decir, la historia se cuenta desde los momentos que son significativos para la protagonista en términos de momento vivido, o momento clave, o momento crítico. Y es interesante porque la contradicción inherente de la protagonista es que, de nuevo, ella siempre tiene que lidiar con que se sabe que ella va a vivir mucho más que la gente que lo rodea, y sin embargo tiene que aprender a lidiar con esta experiencia cotidiana del Cronos. Entonces ella siempre es una espectadora de la finitud de las cosas. Y claro, esto hace pensar que Frieren podría ser un anime súper trágico. O sea, Frieren podría ser como un anime de mucho sufrimiento, porque estás constantemente rodeado de cosas que van a acabar. Ahora, eso igual es lo que compete a todos los seres humanos. Entonces en realidad lo que hace el anime es revalorizar el tiempo y revalorizar las experiencias de las cosas finitas, por eso mismo, por el simple hecho de que son finitas. Y en ese sentido siempre es una invitación a volver al Kairos, es decir, siempre es una invitación a volver al tiempo donde las cosas suceden. Y me parece importante porque si uno da cuenta un poco del ritmo de cómo la serie va trabajando, mucha gente, he leído algunos comentarios, no mucho, no estoy tan dentro ni inmiscuido en el mundo del anime, pero sí me he dado cuenta que una de las críticas que se le suele hacer a Frieren es que es muy lenta, que es muy pausada, que no pasa nada. Y claro, tiene sentido porque la trama de Frieren es la experiencia del tiempo, es decir, no tiene por qué pasar nada, lo que ya fue sustancial ya pasó, solo son recuerdos, como la idea de la nostalgia, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, algo similar pasa en Frieren. Evidentemente ella va creando nuevos recuerdos, pero
la trama viaja en este transitar entre el Cronos, el Kairos y el León. Entonces, estos tres elementos se configuran desde una problemática. Y se da durante toda la serie, durante toda la experiencia del anime. Uno puede dar cuenta los momentos donde hay Kairos, los momentos donde aparece el Cronos, los momentos donde está el León, y los puede identificar porque la protagonista está habitando esos momentos desde el conflicto. Para ella, en principio, le es cómodo vivir en el León, pero claro, va muriendo gente y se da cuenta de que es un poco terrible esto del León y del Cronos, y decide empezar a vivir en el Kairos, ¿no? Y empezar a crear experiencias significativas y empezar a modificar su conducta con las cosas. Y gran parte del desarrollo de la protagonista tiene que ver con eso, ¿no? Con valorar o intentar valorar aquello que es propio de su existencia, que es el tiempo. Ahora bien, la pregunta que a mí, o no sé si me hace más sentido, pero me parece bien interesante es por qué este anime es tan popular, o por qué a la gente le llama tanto la atención este anime, por qué la gente se siente tan representada por este anime. Y me da la impresión de que, bueno, y aquí es cuando uno mete un poco más de filosofía, y es que quizá a diferencia de los griegos, o incluso a diferencia quizás de los científicos de la Edad Media o de la época moderna, nosotros tenemos una idea que viene un poco de Kant, que tiene que ver que nosotros más o menos entendemos que el tiempo es mera percepción. O sea, creo que gran parte de la cultura contemporánea, de nuestra idea actual de dimensionar el tiempo, no es en una dimensión física. Por supuesto, cuando uno trabaja dice, me quedan 2, 3 horas de trabajo, 1 hora. Pero en la cotidianidad estoy seguro que la gente moderna considera el tiempo más que nada desde la experiencia del tiempo y desde el kairos. Y el gran problema de la sociedad moderna, o la sociedad del consumo, o la sociedad de, bueno, como quieran llamarle, es efectivamente la experiencia del tiempo, y sobre todo la experiencia contemplativa de las cosas. Una sociedad donde cada vez tenemos menos tiempo para hacer lo que nos gusta, menos tiempo para desarrollar hobbies, menos tiempo para desarrollar el kairos. Entonces nos encontramos con un anime que nos bombardea con esta idea de el kairos, esta idea de las cosas importantes, esta idea de que hay personas que nos marcan, esta idea de que hay una existencia efímera de las cosas, que estamos rodeados de cosas frágiles, de cosas que son que se quiebran con mucha facilidad y que por lo tanto requieren de cuidado. Gran parte de la lógica de Frieren es desarrollar una ética del cuidado, es decir, una ética donde una vida, ¿cierto? Una forma de vivir donde uno empieza a valorar las cosas por su fragilidad. Y claro, tiene mucho sentido que en la sociedad contemporánea se dé ese discurso, porque la sociedad contemporánea, claro, estamos rodeados de cosas ficticias, cosas que se acaban con mucha velocidad. Entonces, el tema de los reels, el tema de la información, la manera en cómo la información rápidamente se distribuye y rápidamente se acaba. Pareciera ser que estamos en una sociedad donde todo es tan rápido que pareciera ser imposible abordar el tema del tiempo. Por eso un anime que es pausado, un anime que se da el tiempo de decirnos como, oye, date cuenta del tiempo, cómo está pasando. Un anime que nos dice como, incluso aunque fuésemos eternos, aún ese problema seguiría existiendo. Creo que resuena harto con nosotros. Nosotros experimentamos el tiempo, por supuesto, desde la finitud de todas las cosas, pero un anime como Frieren, con una protagonista que se aleja mucho de nuestra realidad, nos permite quizás entender un poco eso también. Como muchas veces nosotros igual vivimos pensando en el aion, como si fuésemos eternos. Tenemos ciclos de trabajo donde nos proyectamos trabajar 10, 15, 20, 30 años y vamos olvidando que somos finitos y tenemos una rutina de trabajo y un ritmo de trabajo que también nos exige olvidarnos un poco de eso. Que un poco lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? Se ha perdido la capacidad contemplativa de situarnos en un tiempo presente, de poder dimensionar que estamos en el ahora. Nos ha costado mucho. El tema del mindfulness es toda una crítica, o sea, hoy en día necesitamos mindfulness porque tenemos puros distractores en la sociedad. Hace 200 años atrás no era necesario el mindfulness, la gente vivía en el presente, la gente vivía en el ahora. El mindfulness es una excusa o es un invento que se creó en la sociedad moderna para que la gente descanse, para que la gente contemple, para que la gente se dé el tiempo de respirar, el tiempo de vivir en algo que no es el futuro, que no es el cronos, o que no es, ¿no?, como la idea de las redes sociales. Entonces, hay mucha, uno va a decir como
tiempo, a ver si uno puede hacer como un análisis ya personal. Yo creo que en la sociedad moderna se da que hay mucho tiempo ficticio, hay mucha invención del tiempo. Las redes sociales yo creo que son el mayor invento del tiempo. Uno puede estar 50 horas metido en redes sociales y no pasa nada. O sea, literalmente no pasa nada. Estamos experimentando un tiempo ficticio, un tiempo híbrido, un tiempo donde nada sucede, ¿o no? Es como todo lo contrario al Kairos. Si el Kairos es el tiempo de las cosas suceden, bueno, es un anti-kairos o es un akairos, ¿no? Es como sin... Es las redes sociales son esa instancia donde el tiempo no pasa nada, pero sin embargo estamos ahí, estamos metidos en esta ficción, en este tiempo ficticio, y estamos como ensimismados en esta experiencia de un tiempo donde no pasa nada. Pero no pasa nada en el sentido negativo de la palabra, no pasar nada. No es el no pasar nada de que estamos tranquilos, relajados, no, al revés. ¿Qué va a pasar ahora? Es un tiempo donde no pasa nada porque estamos siempre expectando y esperando que algo pase. Pero sin embargo eso no llega. Y eso nos mantiene en este círculo vicioso, ¿no? Y yo creo que por eso Frieren es un anime que cala tan hondo, porque nos vuelve a recordar siempre, nos saca de nuestro centro y dice como, oye, volvamos al Kairos, volvamos al tiempo donde las cosas suceden. No olvidemos que el tiempo es algo finito y que merece ser valorado por su finitud. Y claro, yo creo que ahí está la invitación y el llamado que hace Frieren constantemente a esta sociedad más contemporánea. Si pudiésemos ponerle palabras más modernas y bueno, citando un poco a Byung-Chul Han, uno podría decir que el tiempo contemporáneo es un tiempo fragmentado, o si se desea, hay un sinsentido del tiempo, por esta idea también de que el tiempo es muy acelerado, muy rápido. Entonces claro, este dinamismo fragmenta la experiencia del tiempo y nos encontramos con distintos pedazos de tiempo sin sentido, que en fondo es la gracia de los reels. Los reels son un pedazo de tiempo que dura 10-15 segundos, que carece de todo sentido. Claro, tiene un sentido hedonista, de producir placer, pero no tiene un sentido trascendental. Es por eso que Byung-Chul Han propone volver a la contemplación, a la calma, a darse el tiempo, que es una palabra muy bonita, ¿no? ¿Cómo uno se da el tiempo? ¿En qué sentido, en qué consiste darse el tiempo? Bueno, darse el tiempo es dar cuenta de la existencia del tiempo, de un sentido que uno lo habite. Es decir, darse el tiempo es habitar el tiempo. Y la contemplación tiene mucho que ver con eso. Ahora, todo eso son temas filosóficos que son, de nuevo, más profundos. La idea es que esto solamente sea introductorio, pero el tema es que el asunto del tiempo es algo que siempre nos va a complicar. Porque hay una frase también, me parece que es de Sábato, pero es como que en el fondo un argumento que se da harto en la filosofía, y es que si nosotros fuésemos eternos, las cosas carecerían de valor porque siempre tendríamos tiempo para hacer lo que queremos. O sea, si todos fuésemos eternos y si todo fuera eterno, en realidad las cosas tendrían ningún valor. Pareciera ser que el valor le damos a las cosas porque acaban, porque sabemos que no la vamos a tener toda la vida. Y el conflicto que tiene Frieren y el conflicto que tiene el ser humano siempre es el mismo. Es el conflicto por el tiempo y por la muerte. Las cosas acaban, entonces yo tengo un tiempo finito que no puedo dimensionar, porque yo puedo decir, ya tengo 80 años, pero no puedo dimensionar racionalmente lo que son 80 años. No puedo dimensionar cuántas experiencias significativas tendré en 80 años. Entonces me veo en esta indeterminación del tiempo, donde yo tengo que decir, chuta, tengo que hacer algo. Y yo elijo, en este tiempo finito, qué cosas me importan, qué cosas no me importan, y en gran medida elijo qué tipo de vida voy a habitar. Entonces, también, todo eso configura cierto tipo de sujeto, cierto tipo de persona, que somos nosotros seres finitos. Ahora, cuando ese mismo conflicto se le da a un ser más o menos infinito, se da otro tipo de conflicto, que es no valorar las cosas, porque nosotros tenemos la adicción de valorar las cosas. Tenemos que elegir en nuestro tiempo finito qué cosas valoramos y por qué. Mientras que Frieren no tiene que elegir qué cosas valora y qué no, sino tiene que volver a revalorizar las cosas que existen. ¿Por qué? Porque ella va a habitar un mundo que después no va a existir. Entonces, ella no tiene que elegir. Ella tiene que volver a resignificar el sentido del tiempo y tiene que volver a resignificar el vínculo con las cosas frágiles, a resignificar el sentido de ella en relación a su tiempo, en relación a su existencia, en relación a las cosas que va viviendo. El hecho de que ella tenga una maestra, el hecho de que ella tenga amigos, el hecho de que ella tenga esa clase de cosas, demuestra que ella habita con la fragilidad y son esas cosas en las cuales ella se va a aferrar para resignificarlos. Pero claro, si uno lo piensa bien, en 10.000 años más quizás tenga otros amigos, otra, ¿no? Entonces el conflicto no es elegir qué es lo que va a valorar o no valorar. El conflicto tiene que resignificar el sentido de los vínculos y el sentido del tiempo en relación a ella misma. En el fondo es lo que estaba hablando al principio. Tiene que poder resignificar cuál es su relación entre el Cronos, el Eón y el Kairos. Y así claramente desenvolver una forma de ser que le permita lidiar con esta experiencia del tiempo de un modo
sano, saludable, o no sé exactamente cuál será el destino realmente, porque el anime no está terminado, pero más o menos parecía ser que ese es el camino a seguir. Y por eso es tan icónico y tan metafórico que el final del viaje de Frieren, o a donde ella quiere llegar, es a encontrarse con Himmel, ¿cierto? En este reino de alma o en este cielo, para poder hablar con él. Es decir, es el final. Por eso es muy interesante, porque Frieren, en sentido muy metafísico y muy filosófico y quizá muy retórico, muy metafórico, uno puede decir que el viaje de Frieren ocurre o va a terminar cuando ella llegue a la muerte, cuando ella llegue a experimentar la muerte. ¿Y cómo ella llega a experimentar la muerte? Bueno, a través de un ser que ya murió. Entonces, cuando ella esté cercana a la muerte, va a acabar su viaje. Como todos los seres humanos. Todos los seres humanos, cuando el ser humano, en algún momento de su existencia, concibe que va a morir, es cuando aparece gran parte del trabajo filosófico y la pregunta del por qué la gente muere y qué voy a hacer con mi vida. Y no, es como lo que dice Camus, que la pregunta más importante de la filosofía es si la vida vale o no la pena ser vivida, porque ¿no? Si nos matamos se acaba todo. Entonces, claramente la vida es un proyecto que está determinado desde la finitud y desde la muerte. Es por eso que tiene tanto sentido que el viaje de un ser casi inmortal termine cuando se encuentre con la mortalidad, es decir, cuando se encuentre con la muerte, cuando se encuentre con la finalidad de la existencia. Y claro, bajo esa lógica metafórica tiene mucho sentido que el viaje en realidad, por eso hablo de que es un viaje en dos sentidos. Es un viaje del héroe en el sentido concreto de, bueno, tengo que luchar con el enemigo y tengo que llegar a esta meta, bla, bla, bla. Pero es un viaje más que nada introspectivo, donde la protagonista va a buscar relacionarse con las cosas y va a llegar a este camino final, o bueno, se supone, va a llegar a este último punto, que es la muerte, que es el cielo, donde se va a encontrar con la gente que ya murió. Y claro, ahí va a tener la experiencia real de lo que significa estar muerto. ¿Por qué? Porque es una resignificación de las cosas. O sea, voy a encontrarme con la muerte para resignificar su existencia para mí. Por eso es tan importante, ¿no? Ese viaje y ese atributo que se le da a las cosas. Y eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Es un video que creo yo bastante superficial. Se pudo haber profundizado mucho más. Creo que Frieren, y sobre todo algunas escenas muy particulares de Frieren, dan para hablar bastante sobre no solo este conflicto que es el tiempo, sino el tema de la humanidad, el tema de la idea misma del conflicto. Yo creo que ahí también uno puede hacer un análisis literario de lo que significa la pregunta por el conflicto en Frieren, cuál es, ¿cierto?, de los personajes, etcétera. Pero como este es un video más que nada introductorio y bien superficial, creo que es bueno dejarlo hasta acá. Trabajamos algunos conceptos clave, lo cual me parece bien importante. Bueno, si el video les gustó, denle like, suscríbase. Yo intento que los videos sean largos por, bueno, lo mismo un poco lo mismo que he trabajado en el video. Estamos mal acostumbrados a un tiempo muy concreto, un tiempo muy nimio, un tiempo muy corto. Entonces, en la medida en que excedamos el tiempo y nos acostumbremos a ver cosas de longitudes variadas, creo que va a contribuir en gran medida a esta experiencia del Kairos. No porque este video sea tan importante o significativo, sino porque hay que resignificar el tiempo. Yo creo que el mensaje queda claro. Tanto para Frieren como para nosotros tenemos la gran misión de resignificar el tiempo de las cosas, resignificar las personas que tenemos, los vínculos, resignificar las festividades, resignificar muchas cosas. Pronto la invitación ya está hecha, tanto desde el anime como por supuesto este video, a resignificar la experiencia del tiempo y sobre todo a resignificar la experiencia de la finitud y la fragilidad, abordarla con cuidado, con cariño, con el debido respeto que se merecen las cosas. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.